La arranqué la piel a tiras, como quien pela una naranja, mientras sus gritos se ahogaban en la mordaza que le había puesto. Empecé por los brazos, después el torso, guardando la cara para el final porque quería que viera mi sonrisa mientras la convertía en carne viva. Cuando terminé, colgué su pellejo en el armario como si fuera un abrigo y dejé su cuerpo desollado sentado en la mesa del comedor esperándome. Me llamo Janaína Ferreira, tengo 75 años y llevo 17 pudriéndome en esta celda por el crimen más justificado que jamás se haya cometido en Minas Gerais. Los periódicos me llamaron la desolladora de Belo Horizonte. Me pintaron como un monstruo sádico que había torturado a su esposa por placer. 200 años de cárcel por homicidio agravado, tortura y mutilación de cadáver. Pero ninguno de esos jueces hipócritas sabía lo que esa mujer me había hecho durante 23 años de matrimonio. Ninguno entendía por qué había elegido quitarle la piel exactamente de la misma forma en que ella me había despellejado el alma día tras día. Sé que después de escuchar lo que realmente pasó, algunos seguirán pensando que soy una psicópata que merecía la silla eléctrica. Pero otros van a entender que hay traiciones tan profundas, tan sistemáticas, tan crueles, que solo pueden pagarse con la misma moneda. Los dueños de este canal arriesgaron todo al permitirme grabar esta confesión. Van a llover denuncias, comentarios exigiendo que me censuren, gente gritando que no merezco ni el aire que respiro. Pero hay verdades que necesitan contarse antes de que mi corazón cansado se detenga, porque hay secretos que pesan más que todas las cadenas del mundo. Nací en Belo Horizonte en 1949, en una familia trabajadora y honesta. Mi padre, Valdecir, era mecánico. Mi madre, Odete, costurera. Crecí creyendo en el amor verdadero, en la lealtad matrimonial, en que las familias se construían sobre confianza y respeto mutuo. Conocí a Victoria Santos en 1975, cuando tenía 26 años. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello negro brillante, ojos verdes hipnóticos, sonrisa que prometía paraísos. Trabajaba como secretaria en la oficina donde yo llevaba la contabilidad. Y desde el primer día supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Era encantadora, coqueta, divertida. Me hacía reír como nadie antes lo había logrado. Me hacía sentir especial, importante, amada. Durante nuestro noviazgo de 2 años, fue la mujer perfecta, atenta, cariñosa, comprensiva. Mis padres la adoraban. Mis amigas me envidiaban por haber encontrado a alguien tan maravillosa. Nos casamos en 1977 en una ceremonia preciosa. Victoria lucía radiante en su vestido blanco, jurándome amor eterno frente a Dios y todos nuestros invitados. Yo era la mujer más feliz del mundo, convencida de que había encontrado a mi alma gemela. Los primeros 3 años fueron perfectos. Victoria era la esposa ideal. Cocinaba delicioso, mantenía la casa impecable, me recibía siempre con una sonrisa cuando llegaba del trabajo. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa más grande, de envejecer juntas rodeadas de nietos. Pero había pequeñas cosas que no encajaban. Llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Salidas misteriosas los fines de semana que explicaba con excusas vagas. Cambios súbitos de humor que no sabía cómo interpretar. Yo las ignoraba porque estaba enamorada, porque confiaba ciegamente, porque jamás se me ocurrió que la mujer que amaba fuera capaz de traicionarme. El primer indicio real llegó en 1980, cuando encontré una carta escondida en su bolso. Era de alguien llamado Renato, llena de palabras de amor y referencias a encuentros secretos. Cuando le pregunté, Victoria lloró desconsoladamente. Me juró que era un malentendido, que Renato era un compañero de trabajo obsesionado que la acosaba. Amor mío, me dijo entre lágrimas, tú eres lo único importante en mi vida. Ese hombre está loco, me escribe cartas sin que yo se lo pida. Voy a reportarlo con recursos humanos mañana mismo.
Le creí. Quería creerle. Amaba tanto a esa mujer que habría creído cualquier explicación que me diera. Pero las cartas siguieron llegando. Los comportamientos extraños se intensificaron. Las excusas se volvieron más elaboradas y menos creíbles. Durante los siguientes 5 años, Vittoria perfeccionó el arte de la mentira hasta convertirlo en una forma de arte. Y yo, como la idiota enamorada que era, seguí creyendo cada palabra que salía de su boca. No fue hasta 1985 que descubrí la verdadera magnitud de su traición. Y cuando lo hice, entendí que todo mi matrimonio había sido una farsa, una obra de teatro cruel, donde yo era la única que no sabía que estaba actuando en una tragedia. Pero ¿cómo podía sospechar que la mujer que me juraba amor cada noche tenía toda una vida secreta que había construido a mis espaldas? ¿Cómo podía imaginar que cada beso, cada caricia, cada te amo era parte de una actuación tan perfecta que había durado años? ¿Y cómo podía prepararme para descubrir que Vittoria no solo me había estado engañando con otros, sino que había convertido nuestra vida entera en una mentira diseñada para destruirme lenta, sistemática, cruelmente? Hay piezas en esta historia que tardé años en entender, secretos que Vittoria guardó hasta el momento en que decidí arrancarle la piel a tiras. Pero cuando finalmente vi el cuadro completo, cuando entendí la verdadera dimensión de su maldad, supe que había llegado el momento de darle exactamente lo que merecía. La verdad llegó en forma de una llamada telefónica que nunca debía haber contestado. Era un martes por la tarde de 1985. Vittoria había salido supuestamente a visitar a su madre enferma, y yo estaba en casa preparando la cena cuando sonó el teléfono. ¿Hablo con la esposa de Vittoria Santos?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy Janaína. ¿Quién habla? Me llamo Alcira Moreira. Creo que usted y yo tenemos que hablar urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre lo que su esposa ha estado haciendo durante los últimos 8 años. Esa conversación cambió mi vida para siempre. Alcira me explicó que era detective privada, contratada por la esposa de un hombre llamado Roberto Silva para investigar una supuesta infidelidad. Durante su investigación había descubierto algo mucho más complejo y perturbador. Su esposa Vittoria no solo está teniendo una aventura, me dijo con voz grave. Está dirigiendo lo que parece ser una operación de estafa matrimonial a gran escala. Eso es imposible, murmuré, pero mi voz sonaba débil hasta para mí misma. Señora Ferreira, necesito que se siente. Lo que voy a decirle va a ser muy difícil de procesar. Alcira me explicó que Vittoria había estado casada simultáneamente con 5 mujeres diferentes en 3 estados. Cada una creía ser su única esposa. Cada una le había entregado sus ahorros para inversiones conjuntas. Cada una había hipotecado su casa para financiar los negocios de Vittoria. Pero eso no es todo, continuó la detective. También mantenía relaciones con al menos 7 hombres casados, extorsionándolos con fotografías comprometedoras. Y según mis investigaciones, usted ha sido su víctima principal durante todos estos años. ¿Víctima de qué? Yo no le he dado dinero para ningún negocio. ¿Está segura de eso? ¿Ha revisado sus cuentas bancarias últimamente? ¿Sus documentos de propiedades? ¿Su testamento? Colgué el teléfono temblando. Corrí a revisar nuestros documentos financieros, algo que Vittoria siempre había manejado porque decía que era mejor con los números. Lo que encontré me quitó el aliento. Mi cuenta de ahorros, donde había acumulado el dinero para nuestra jubilación, estaba vacía. Había sido vaciada gradualmente durante los últimos 3 años mediante transferencias que llevaban mi firma. Pero yo jamás había autorizado. La escritura de nuestra casa había sido transferida completamente al nombre de Vittoria mediante un poder legal que no recordaba haber firmado. Mi seguro de vida había sido cambiado para nombrarla única beneficiaria, cancelando a mis padres que habían sido los beneficiarios originales. Peor aún, encontré documentos que demostraban que Vittoria había usado mi información personal
para obtener préstamos en mi nombre por cantidades enormes. Yo debía más de 200.000 reales que nunca había visto. Cuando Vittoria regresó esa noche, actuando como la esposa perfecta que siempre fingía ser, la confronté con la evidencia. ¿Qué significa esto? Le grité mostrándole los documentos bancarios. Su máscara se resbaló por un segundo, mostrándome una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Después regresó su actuación, pero ya no me engañaba. Amor, debe haber un error. Mañana voy al banco a aclarar todo. Alguien robó tu identidad. ¿Y estos préstamos que aparecen en mi nombre? También deben ser fraude. Vamos a reportarlo a la policía mañana. Pero yo había visto su cara cuando le mostré los papeles. Había visto el pánico momentáneo antes de que regresara a su actuación. Sabía que me estaba mintiendo. Durante los siguientes días, contraté mis propios investigadores privados. Lo que descubrieron superó mis peores pesadillas. Vittoria no solo me había robado sistemáticamente durante años, había documentado todo el proceso en un diario que guardaba en una caja de seguridad bajo nombre falso. Janaína es tan estúpida que cree todo lo que le digo, decía una entrada fechada en 1983. Hoy firmó otro poder legal pensando que era para abrir una cuenta de ahorros conjunta. En realidad le di acceso total a mis cuentas para cuando necesite vaciarlas. Otra entrada me partió el corazón. La pobre idiota me dice que me ama cada noche. Si supiera que solo me casé con ella porque tenía buen crédito y una casa sin hipoteca. Es la víctima perfecta, solitaria, desesperada por amor, completamente ingenua. Pero lo que realmente me destrozó fueron las entradas donde describía cómo se burlaba de mí con sus otros amantes. Roberto y yo nos reímos mucho anoche de lo patética que es Janaína, escribía. Le conté cómo llora cuando hacemos el amor, cómo me dice palabras cursis, cómo planea nuestro futuro juntas. Roberto dice que es cruel seguir engañándola, pero el dinero está demasiado bueno. Había páginas y páginas describiendo mis momentos más íntimos, mis vulnerabilidades, mis miedos, todo contado como chistes para entretener a sus verdaderos amantes. Cada te amo que le había susurrado, cada sueño que había compartido con ella, cada lágrima que había derramado en sus brazos, todo había sido material de burla. Pero lo peor estaba por venir. En las últimas entradas del diario, Vittoria describía su plan final. Ya saqué todo lo que pude de Janaína financieramente, escribía. Ahora viene la parte divertida. Voy a simular mi muerte en un accidente, cobrar el seguro de vida y desaparecer con Roberto a Europa. La estúpida va a llorar en mi funeral sin saber que estoy viva y rica gracias a su ingenuidad. La última entrada estaba fechada apenas una semana antes. Mañana empiezo a actuar enferma. En 2 semanas estaré muerta y libre para siempre de esa lesbiana patética que se enamoró de mí. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para mujeres como nosotras, mujeres que hemos sido traicionadas de las maneras más crueles imaginables. Si esta historia las está removiendo por dentro, si reconocen esa humillación que quema, denle like y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde finalmente podemos contar nuestras verdades más dolorosas. Porque lo que decidí hacer después de leer ese diario va a dividir opiniones para siempre. La confirmación de que Vittoria ya había empezado su plan llegó 3 días después. Amaneció sintiéndose mal, con síntomas que parecían neurológicos, temblores en las manos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza intensos. Amor, creo que necesito ir al médico, me dijo con esa voz débil que había perfeccionado. Me siento muy extraña desde ayer. La llevé a 3 doctores diferentes. Todos estaban perplejos por sus síntomas que aparecían y desaparecían de manera irregular. Recomendaron exámenes más profundos, posibles hospitalizaciones, tratamientos costosos que, por supuesto,
mi seguro médico tendría que cubrir. Pero yo ya sabía exactamente qué estaba haciendo. Durante las noches, cuando pensaba que yo dormía, la escuchaba hablando por teléfono en susurros. Todo va según el plan, murmuraba. Los médicos no encuentran nada porque no hay nada que encontrar. En 2 semanas simulo el colapso final y desaparezco. Una noche escuché una conversación que confirmó todos mis temores más oscuros. Roberto, mi amor, ya casi terminamos con esta farsa. El seguro de vida de Janaína paga 500,000 reales cuando yo muera. Más el dinero que ya saqué de sus cuentas, vamos a tener suficiente para vivir como reyes en Portugal. ¿Estás segura de que no va a sospechar nada? Esa idiota, por favor, lleva 8 años tragándose todas mis mentiras. Ahora está tan preocupada por mi enfermedad que hace todo lo que le pido sin cuestionar nada. ¿Y después del funeral falso? Tú vas a estar en el accidente conmigo. Oficialmente morimos los dos. Pero en realidad estaremos camino a Europa con documentos falsos y todo el dinero de esa estúpida. Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Durante 8 años, Vittoria me había robado, humillado, traicionado y convertido en objeto de burla. Y ahora planeaba fingir su muerte para robarme hasta lo último que me quedaba. Pero había algo más que descubrí esa noche. Algo que me hizo entender que Vittoria era aún más monstruosa de lo que había imaginado. Revisando su teléfono mientras dormía, encontré mensajes con otras víctimas. No era solo conmigo con quien había hecho esto. Durante los últimos 10 años, había arruinado sistemáticamente la vida de al menos 12 mujeres diferentes. Marta ya se suicidó, decía un mensaje a Roberto. No pudo soportar descubrir que le robé toda la herencia de sus padres. Una menos de la que preocuparse. Otro mensaje me heló la sangre. Conceição está en el psiquiátrico desde que descubrió mis otros matrimonios. Los médicos dicen que perdió completamente el contacto con la realidad. Perfecto, nunca podrá testificar contra mí. Vittoria no era solo una estafadora. Era una destructora sistemática de vidas. Había llevado a mujeres al suicidio, a la locura, a la ruina completa. Y se divertía haciéndolo. Pero el mensaje que más me impactó estaba dirigido a una tal Carmela. Tu turno viene después de que termine con Janaína. Ya tengo tu información financiera completa. Voy a destruirte igual que destruí a las demás. Solo que contigo voy a ser más creativa. Entendí entonces que no se trataba solo de dinero. Vittoria disfrutaba destruyendo vidas, se alimentaba del dolor que causaba. Era una depredadora emocional que había convertido la crueldad en una forma de arte. Esa noche, mientras ella fingía dormir planeando su escape con mi dinero, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que destruyera a Carmela o a ninguna otra mujer. No iba a dejar que se fuera impune después de arruinar tantas vidas. Al día siguiente, mientras Vittoria estaba en el baño preparándose para otra actuación médica, mezclé somníferos en su café. Cuando se desplomó inconsciente, la arrastré hasta el sótano que habíamos convertido en taller de costura. La até a la mesa de trabajo y esperé a que despertara. Quería que estuviera completamente consciente para lo que venía. Cuando abrió los ojos y vio las herramientas que había preparado, cuchillos de precisión, pinzas, desinfectante, su cara cambió completamente. Ya no era la esposa enferma y frágil que había estado actuando. Era el demonio real que había estado escondido durante 8 años. Te volviste loca, Janaína. Suéltame ahora mismo. No, amor, le dije con la misma voz dulce que ella había usado para mentirme durante años. Ahora vamos a jugar un juego diferente. Vamos a ver qué se siente cuando te quitan algo importante poco a poco. No sabes lo que haces. Cuando Roberto se entere de esto te va a matar. Roberto no vas ni a enterarse de nada, porque según tu plan, tú ya vas a estar muerta muy pronto. Le mostré copias de todas las páginas de su diario, de todos los mensajes,
de todos los documentos que probaban sus crímenes. Sabía que sabías, me dijo cambiando completamente de táctica. Pero puedes quedarte con todo el dinero. Podemos compartirlo. Puedes venir a Europa conmigo. Después de que me describiste como una lesbiana patética en tu diario, después de que te burlaste de cada momento íntimo que compartimos, después de que planeaste destruir a Carmela igual que me destruiste a mí, sus ojos se llenaron de pánico cuando entendió que había leído absolutamente todo. Janaína, por favor, podemos arreglar esto. Fui una idiota, pero te amo de verdad. No, le respondí tomando el primer cuchillo. Tú nunca me amaste, pero yo sí te amé. Te amé tanto que entregué mi vida entera. Y ahora te voy a quitar la tuya, pedacito por pedacito, igual que tú me quitaste la mía. Empecé por los dedos de los pies. Le quité la piel de los dedos primero, con cuidado, como ella me había enseñado a pelar duraznos cuando fingía ser la esposa perfecta. Sus gritos eran música para mis oídos después de años de escuchar sus mentiras dulces. Por cada mentira que me dijiste, por cada vez que te burlaste de mí con tus amantes, por cada mujer que destruiste, le explicaba mientras trabajaba meticulosamente. Esto es justicia poética, Vittoria. Te estoy quitando tu máscara, literalmente. Ella alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Janaína, por favor, para. Te voy a dar todo el dinero. Voy a confesarle a la policía todo lo que hice. Es demasiado tarde para eso, amor. Marta ya se suicidó por tu culpa. Conceição está loca en un psiquiátrico. ¿Cuántas otras víctimas hay que yo no conozco? Cuando llegué a sus brazos, me contó la verdad completa entre alaridos. No eran 12 víctimas. Eran 23 mujeres durante 15 años. Algunas se habían suicidado, otras habían perdido la razón. Varias estaban en la ruina total viviendo en las calles. Era mi trabajo, sollozaba. Tengo una organización. Somos especialistas en mujeres solas, desesperadas por amor. Las estudiamos, las seducimos, las vaciamos completamente y las desechamos. ¿Y Carmela? Ya empecé con ella, pero puedo parar, puedo advertirle, puedo... Le corté la piel del pecho de un solo tajo. Carmela no va a terminar como yo. El proceso completo me tomó 6 horas. Guardé cada pedazo de su piel en bolsas separadas, etiquetadas con los nombres de sus víctimas que pude recordar. Su pellejo completo lo colgué en nuestro armario, como el abrigo más caro que nunca pude comprarme, porque ella me había robado todo. Después llamé a la policía. Mi esposa está muerta en el comedor, vengan a arrestarme. Durante el juicio, el fiscal me pintó como un monstruo sádico. Janaína Ferreira desolló viva a su esposa en un acto de violencia doméstica sin precedentes. Gritaba ante el jurado. Esta mujer representa el tipo más peligroso de criminal, alguien que tortura por placer. No pudieron presentar evidencia de los crímenes de Vittoria, porque técnicamente yo había robado su diario y su teléfono. Todo lo que había descubierto fue declarado inadmisible por obtención ilegal de pruebas. Mi abogado de oficio era incompetente, el juez estaba predispuesto, los medios me habían condenado antes del veredicto. 200 años de prisión por homicidio agravado, tortura y mutilación de cadáver. Pero 3 años después del juicio, algo extraordinario pasó. La investigación sobre las finanzas de Vittoria finalmente reveló la red de estafas matrimoniales más grande en la historia de Brasil. Encontraron evidencia de 23 víctimas, exactamente como ella me había confesado mientras la desollaba. Carmela, la siguiente víctima planeada, testificó que Vittoria ya le había robado 50.000 reales antes de mi crimen. Otras mujeres salieron de las sombras para contar historias idénticas de seducción, matrimonio y destrucción financiera y emocional. Janaína Ferreira no era una asesina doméstica, declaró el nuevo fiscal en una conferencia de prensa. Era una mujer que detuvo a la estafadora matrimonial más prolífica y cruel en nuestros registros.
Redujeron mi sentencia a 50 años, pero ya había cumplido 5. El daño a mi reputación era irreversible, pero al menos la verdad había salido a la luz. Durante estos 17 años en prisión, he recibido cartas de docenas de mujeres que fueron víctimas de Vitoria o de criminales similares. Todas me agradecen por haber tenido el valor de hacer lo que el sistema legal no pudo hacer, detener a un depredador. Usted salvó mi vida, me escribía Carmela. Si no hubiera detenido a Vitoria, ahora yo estaría muerta o loca como las demás. ¿Fui cruel con Vitoria? Absolutamente. Merecía ella lo que le hice. Después de destruir 23 vidas por placer y dinero, creo que se quedó corta. No me arrepiento de nada. Cada noche duermo tranquila sabiendo que ninguna mujer más va a ser seducida, robada, humillada y destruida por esa sociópata. El mundo es un lugar más seguro sin Vitoria Santos. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad. Sé que van a llover comentarios divididos, pero también sé que habrá mujeres que entiendan que a veces la justicia requiere métodos extremos. Si esta historia las conmovió, denle like y suscríbanse. Este canal da voz a mujeres que hemos tenido que tomar decisiones imposibles para protegernos y proteger a otras. Perdónenme si los detalles fueron crudos, pero hay verdades que no se pueden contar suavemente. No me arrepiento de haberle quitado la piel a quien me despellejó el alma durante años. La verdadera justicia a veces viene con cuchillo en mano, queridas compañeras de batallas silenciosas. Pero hay algo más que nunca le conté a nadie durante el juicio, algo que descubrí en los últimos momentos de vida de Vitoria, que cambió todo mi entendimiento sobre lo que realmente había sido nuestro matrimonio. Cuando ya había terminado de desollarla y estaba preparándome para llamar a la policía, Vitoria me susurró algo con sus últimas fuerzas que me dejó helada. Janaína, hay algo más que necesitas saber. Ya me dijiste todo. Ya confesaste sobre las 23 víctimas. No. Hay algo sobre ti, sobre por qué te elegí específicamente. Sus palabras me intrigaron tanto que me acerqué para escucharla mejor, a pesar de que su cuerpo desollado era una visión de pesadilla. No fue casualidad que nos conociéramos en esa oficina, murmuró con voz agonizante. Tu hermana Dalva me contrató para seducirte y arruinarte. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué hermana? Yo no tengo hermanas. Dalva Ferreira, tu hermanastra, hija de tu padre con su primera esposa. Te odia porque tu padre la abandonó cuando tu madre quedó embarazada de ti. Mi mente se tambaleó. Mi padre nunca me había hablado de ningún matrimonio anterior. Nunca mencionó tener otra hija. Dalva me pagó 50,000 reales para que te sedujera, me casara contigo y te dejara en la ruina completa. Pero después me di cuenta de que podía ganar mucho más manteniéndote como víctima a largo plazo. Estás mintiendo. Inventas esto para... En mi caja fuerte hay fotos tuyas desde que tenías 15 años. Dalva me las dio para que estudiara tus rutinas, tus gustos, tu personalidad. Me preparé durante 2 años antes de conocerte casualmente en esa oficina. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Vitoria me dio la ubicación exacta de esa caja fuerte y la combinación. Después murió con una sonrisa en los labios, satisfecha de haber plantado una última semilla de dolor en mi corazón. Después de que se llevaron su cuerpo y me arrestaron, no pude quitarme esas palabras de la cabeza. Durante los 3 años que duró el proceso legal, investigué obsesivamente lo que me había dicho. La verdad era aún peor de lo que Vitoria había revelado. Mi padre efectivamente había estado casado antes con una mujer llamada Odete Ferreira, con quien tuvo una hija, Dalva. Las abandonó cuando Dalva tenía 8 años para casarse con mi madre, quien estaba embarazada de mí. Dalva creció odiándome, culpándome por la destrucción de su familia. Había pasado 30 años planeando su venganza,
y Vittoria había sido su instrumento perfecto, pero la conspiración era aún más profunda. Dalva no solo había pagado a Vittoria para arruinarme, había sido socia silenciosa en toda la red de estafas matrimoniales. Ella identificaba las víctimas potenciales, Vittoria las seducía y destruía, y se dividían las ganancias. Todas esas mujeres, Marta con Seisaun y las otras 21, habían sido seleccionadas meticulosamente por mi hermanastra como parte de un negocio cruel que había funcionado durante 15 años. Cuando finalmente confronté a Dalva durante una visita en prisión, ni siquiera intentó negarlo. ¿Te sorprende?, me dijo con una frialdad que me recordó a Vittoria. Papá me abandonó por tu madre embarazada. Crecí en pobreza mientras tú tenías la familia perfecta que debería haber sido mía. Era justo que pagara por la felicidad que me robaron. ¿Y las otras mujeres? ¿Qué culpa tenían ellas? Ninguna. Pero necesitábamos dinero para financiar tu destrucción. Ellas fueron daño colateral necesario. Esa revelación cambió todo mi entendimiento sobre mi crimen. No había matado solo a una estafadora. Había desmantelado toda una organización criminal que había destruido 23 vidas inocentes. Y Dalva, la verdadera arquitecta de todo el sufrimiento, siguió libre porque no pudieron probar legalmente su participación, hasta ahora. Porque esta confesión que están escuchando no es solo mi descargo emocional antes de morir. Es evidencia, es testimonio. Es la última pieza del rompecabezas que las autoridades necesitaban para finalmente arrestar a mi hermanastra. Dalva, sé que estás escuchando esto. Sé que monitoreas todo lo relacionado conmigo, esperando que muera en silencio llevándome tus secretos a la tumba. Pero te equivocaste. Los nombres que menciono, las fechas, los detalles, todo está siendo grabado y será entregado a la policía junto con la ubicación de esas cuentas bancarias secretas, donde guardaban el dinero robado. Tu imperio de maldad se acaba hoy. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal, no solo por permitirme contar mi historia, sino por ayudarme a exponer a la verdadera criminal detrás de décadas de sufrimiento. Si esta confesión las impactó, denle like y suscríbanse. No solo están apoyando a una mujer que buscó justicia por mano propia, están ayudando a que se haga justicia real. La piel que le quité a Vittoria no fue solo venganza personal. Fue el precio que pagó por ser cómplice en la destrucción de 23 vidas inocentes. Y ahora, querida Dalva, te toca pagar a ti. Hasta siempre, compañeras. La justicia real a veces toma décadas, pero siempre llega.